Bienvenidos al avance del capítulo 46 de la telenovela Amor a cualquier precio. El tío de Sarther le hace saber a Ferit que primero deben hablar con él. Abidin interviene y les pide que no lo malinterpreten. El hombre se molesta y lo golpea, lo que inquieta mucho a Ferit, quien pide a los hombres que suelten a Abidin. Este último le sugiere a Ferit que se tranquilice. Sarther entra al despacho y le ordena a su tío que los deje a solas. Luego de que se retire, Sarther les aclara que, para la próxima, no sabe si podrá controlar de nuevo a su tío, por lo que les pide que agradezcan que ha sido considerado. Por otro lado, Pelin, muy angustiada, le suplica a Burak que llame a Sarther. En ese momento, suena su teléfono y, al ver que es Ferit, contesta rápidamente y le pregunta qué pasó. Ferit, muy molesto, le ordena que se aleje de Sarther para siempre. Pelin comienza a llorar y le pregunta qué fue lo que sucedió. Ferit le pide que no lo cuestione y que haga lo que él dice. Pelin le suplica que al menos se calme, pero Ferit le grita más fuerte y le aclara que fue un error intentar darle celos con ese hombre. Después de la llamada, Pelin le comenta a Burak que algo malo pasó. Burak le sugiere que se tranquilice, ya que escuchó toda la conversación. En ese momento tocan el timbre. Burak abre la puerta y se tranquiliza al ver que es Sarther. Pelin le pregunta qué fue lo que ocurrió. Sarther les comenta que solo fue a hablar con Ferit, pero cuando éste lo golpeó, sus hombres llegaron de inmediato. Sin embargo, les aseguran que lo llevó a su taller y ahí hablaron. Burak, desconfiado, le pregunta si eso es verdad, a lo que Sarther responde afirmativamente. Pelin le pregunta por qué no la llamó, y Sarther le responde que prefería decírselo en persona. Mientras tanto, Ferit, muy enojado, le menciona a Abidin que seguramente Seyran lleva mucho tiempo esperándolo, pero que está seguro de que Sarther se arrepentirá de lo que hizo. Abidin le recomienda que se calme, argumentando que esos hombres eran demasiados. Ferit le aclara que él es un Corán y que puede hacer lo mismo. Abidin, molesto, le grita que se calle, recordándole que él fue quien recibió la cachetada por su culpa. Además, le sugiere que hable primero con su padre y luego con su abuelo, ya que el asunto es muy serio. Ferit, sin cambiar de opinión, exclama que hará que se arrepientan. Por otro lado, Seyran llega a la mansión. Yusuf se le acerca y le pregunta dónde estaba. Seyran le ordena que no se meta en lo que no le importa. Yusuf le aclara que trabaja en la mansión por ella. Seyran le sugiere que siga su propio camino. Yusuf, algo herido, le pregunta si está celosa de Dislek. Seyran le aconseja que no haga nada tonto con esa chica. Yusuf le aclara que él no es como Ferit y le recomienda que tenga cuidado con Sultán. Más tarde, Ferit entra en su habitación. Seyran lo mira y le pregunta dónde estaba. Ferit se disculpa sinceramente. Seyran le pregunta por qué no contestó sus llamadas, insinuando si acaso estaba con su novia. Ferit, cansado de la situación, le sugiere que llamen a Defne para reunirse con su amigo otro día. Seyran le responde que no es necesario, ya que ella ya habló cara a cara con él. Al oír eso, Ferit se molesta y le aclara que no está en posición de hacer eso sin consultarlo. Seyran le pregunta si cree que está bromeando. Ferit le pregunta por qué se fue si él le había dicho que esperara. Seyran le pide que deje de gritarle. Ferit menciona que su padre también la golpea y exclama que parece que esa es la forma en la que entiende. Seyran, indignada, le pide que la golpee entonces, para ver si es capaz. En ese momento, Ifakat entra a la habitación y les ordena que se calmen, argumentando que sus gritos se escuchan por toda la casa. Ferit le sugiere que salga, recordándole que él no opina sobre lo que ella hace en su habitación. Ifakat le pide que hable con más respeto, ya que ella no es Seyran. Seyran, sin poder creerlo, le pregunta si acaso está bien que Ferit le alce la voz. Ifakat le recomienda que no diga nada, recordándole que ya ha causado suficiente sufrimiento a la familia. Al salir, Ifakat le comenta a Orhan que ahora está segura de que Ferit sabe algo. Orhan le pregunta cómo está tan segura. Ifakat le responde que Ferit le habla como si lo supiera todo y que ya no la respeta como antes. Orhan le sugiere que, en ese caso, finjan que entre ellos no pasa nada. Mientras tanto, Pelin le suplica a Burak que saque a Sarther de la casa, ya que Ferit podría alterarse mucho si lo ve. Burak le dice que eso no debería importarle. Pelin le aclara que él sabe que no es tan sencillo. Además, insiste en que solo quiere olvidarse de Ferit. Por la noche, Gulgun nota que todos están tensos, así que trata de animarlos para que sonrían. Ferit le aclara a Gulgun que todo es su culpa. Gulgun le pregunta por qué, a lo que Ferit responde que fue ella quien trajo a Defne a sus vidas, y ahora ella se está metiendo en la cabeza de su esposa. Seyran interviene y le dice que no necesita a nadie, ya que puede pensar por sí misma. Gulgun les pregunta por qué están molestos.
Seyran comenta que Ferit no cumplió su promesa y, por eso, le tocó ir sola a la reunión. Y Fakat pregunta a qué se refiere, y Seyran repite que fue sola a la junta. Orhan le dice a Gulgun que claramente es su culpa. Gulgun, al ver que no tiene más opción, exclama que entonces Seyran debería rechazar la propuesta. Asuman interviene y comenta que es un proyecto interesante. Gulgun aclara que lo más importante es que la familia esté feliz. Asuman menciona que ese proyecto hace feliz a Seyran. Fuat le ordena a Asuman que no se involucre. Asuman se revela y le recuerda que él le hizo lo mismo sin discutirlo con nadie. Fuat finge no entiende de qué habla. Gulgun les pide que no peleen y le asegura a Ferit que hablará con Defne. Seyran le dice que no es necesario, ya que ella firmó el contrato. Al oír eso, Ferit se ríe, asumiendo que está bromeando. Seyran le asegura que tiene el contrato en su habitación. Y Fakat pregunta si tomó esa decisión sola. Seyran responde que no lo sabe, pero que igual escribió. Luego de eso, Ferit discute con Seyran en su habitación y le pregunta por qué firmó ese contrato. Seyran le exige que no le grite. Ferit menciona que podrían engañarla. Seyran le pregunta por qué no la acompañó como le prometió. Ferit le responde preguntándole cómo pudo firmar algo sin saberlo. Seyran le dice que no es nada, y que es igual que cuando se casó y firmó los papeles como si nada. Ferit, muy alterado, le dice que está cansado de que diga que la obligaron a casarse. En ese momento, toma su teléfono y llama a Kazm. Este contesta y le pregunta por qué lo llama. Ferit le pregunta si realmente le dio permiso a Seyran para firmar el contrato. Kazm responde que sí. Ferit pregunta si sabía que ella firmó sin decirle nada a él. Kazm le aclara que su hija es inteligente y no necesita que él le haga las cosas. Ferit le advierte que habrá muchas fotos de Seyran en todas partes. Kazm le dice que no hay problema, ya que su hija sabe cómo defenderse. Luego de la llamada, Seyran le pregunta a Ferit si ya está contento. Ferit, incrédulo, le pregunta si acaso a su padre no le bastó con el dinero que le dio. Seyran le aconseja que mejor cuestione a su familia antes de hablar de la suya. Al oír eso, Ferit se molesta y se marcha. Mientras tanto, Hatuk le pregunta a Kazm qué le pasa. Kazm responde que está molesto porque Seyran firmó sin avisar. Hatuk pregunta por qué entonces la apoyará. Kazm responde que lo hizo para defenderla, ya que lo único que Ferit quiere es controlarla. En ese momento llega Esme con el café. Kazm aprovecha y le pide que le diga a Suna que irán a la casa de su hermana. Después de eso, Hatuk llama a Halis. Este contesta y menciona que estaba esperando su llamada. Hatuk le pregunta si aún sostiene los problemas que ocurren en la familia. Halis responde que no, ya que, cuando surge algún problema, a veces prefiere hacerse el sordo. Por otro lado, un hombre habla con Defne y le menciona que el proyecto que tienen es muy importante. Defne le responde que también es importante para Seyran. Su amigo le comenta que Seyran ayudó el proyecto por otra razón. Defne pregunta por qué. Él responde que lo hizo más que todo por terquedad. Defne le pregunta si ahora entiende cuando ella le decía que no era una presa fácil. Su amigo responde que igual pueden solucionarlo. En ese momento, tocan la puerta. Su amigo pregunta si esperaban a alguien. Definitivamente responde que no. Al abrir, se da cuenta de que es Ferit, quien entra muy molesto y le pregunta por qué está engañando a su esposa solo porque no pudo con él. El hombre interviene y pregunta qué está pasando. Ferit lo mira y lo toma por la camisa. El hombre le aclara que no le queda bien estar inseguro siendo tan guapo. Ferit le ordena que anule el contrato con su esposa. El hombre responde que solo se cancelará si Seyran quiere. Ferit asegura que Seyran hará lo que él diga y, por eso, el contrato debe terminar. El hombre le dice a Defne que no debería escuchar esto. Ferit aclara que no le importa que escuche, ya que deben hacerle caso, o de lo contrario se las verán con él. El hombre responde que fue un gusto conocerlo y se marcha. Después de eso, Defne le pregunta a Ferit por qué se altera. Ferit responde que gracias a ella no está bien. Luego le pregunta por qué permitió que Seyran firmara, ya que podría traerles problemas. Defne le dice que no debería alterarse por eso. Además, menciona que el hombre tiene mucho carisma, y ni Seyran pudo negarse a trabajar con él. Ferit se molesta más y le pregunta si acaso quiere volverlo loco. Defne responde que lo único que quiere es que no se enoje con Seyran, así que le pide que tenga confianza. Ferit pregunta por qué debería confiar, aclarando que ya ni siquiera confía en su propio padre. Finalmente, le recomienda que aleje a ese hombre de Seyran o la culpa será de ella. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.